la vitamina D. Y la vitamina D, exacto. Entonces, son los elementos que regulan el metabolismo del fósforo. Entonces, ahora sí que ya despertaron, recuérdenme en dónde nos quedamos. Esto lo vimos, ¿no? Esto sí lo vimos. Esto también. En el Es- caso clínico, ¿no? Esto, ok. Entonces, caso clínico. Aquí, a ver, ¿quién está? Maetsi, ¿nos ayudas a leer el caso clínico? Sí, doc. Dice, hombre de 17 años de edad, sin antecedentes personales patológicos, ingresa por síndrome anémico de un mes de evolución, exploración física, palidez generalizada, restos sin alteraciones. Estudios de laboratorio, hemoglobina 10.3, hematocrito de 28, volumen corpuscular medio de 86. Eh, Hemoglobina corpuscular media. Hemoglobina corpuscular media de 28, leucocitos de 76, con 54 de blastos, de aspecto linfoide, plaquetas de 70.000, radiografía con tumor mediastinal, eh, Aspirado de médula ósea. aspiración de médula ósea, infiltración por elementos blásticos, linfoidea. Se realiza el diagnóstico de Leucemia leucemia linfoblástica aguda. linfoblástica aguda, iniciando Quimioterapia. quimioterapia. A las 12 horas presenta oliguanuria, aumento de creatinina de 4.8 miligramos sobre decilitro, BUN 78, plaquetas, Es son plaquetas. fósforo. Ese es fósforo. Fósforo 26, ácido úrico de 9.7, calcio de 5.8, sodio 131 y potasio 6.5 y LDH de 45.700. Ok. Aldo, ¿qué son los blastos? Yo sé que esto es clase de nefrología, pero deberían de saber qué son los blastos. Son células progenitoras, bueno, inmaduras de sangre. Prácticamente son precursores, ¿no? En este caso, pues, de las células sanguíneas pueden ser leucocitos o eritrocitos, dependiendo de la germinación, ¿no? Bueno, previo a la diferenciación celular. Muy bien. A ver, ¿quién está por aquí? María Romero. ¿Qué notas? ¿Cuál es que te llama la atención de este caso clínico? Su hemoglobina está baja, es un paciente muy joven, pues ya lleva antecedente con anemia, y eso también es bueno, ahí está lo de la hemoglobina. ¿Mm? Eh, los blastos de aspecto linfoide, porque hay presencia de células inmaduras. Exacto. Eh, mm, ¿Qué más puedo decir? A la presencia de oligoanuria, o sea, ya nos está diciendo también otro dato muy importante, que ya no está orinando, bueno, ya no. ¿Mm? Su creatinina muy elevada, 4.8, su BUN, su fósforo, su ácido úrico, pues para hombres ya está muy elevado también. Em, Su calcio, pues también está elevado, no tanto, pero está elevado. ¿Mm? Su sodio igual está bajo. Su potasio igual está no, está elevado el potasio igual, leve. Y la LDH está muy elevada. Demasiado, ¿no? Sí, mucho. Entonces, pero el fósforo, ¿cuánto dijimos que era lo normal de fósforo?
¿Recuerdan? 4.5. Entonces, el fósforo tiene 26, está demasiado elevado. Más que nada, este caso clínico, pues quiero que lo aterricen un poquito en relación al mecanismo, ¿sale? En relación a la hiperfosfatemia. ¿Qué factores pueden contribuir mm, al desarrollo de una hiperfosfatemia? Y obviamente, bueno, tratamiento. El tratamiento no me interesa tanto que lo sepan en pregrado, pero pues sí que lo tengan en cuenta, ¿sale? Entonces, es un niño con diagnóstico, bueno, joven, adulto joven, tiene un tumor mediastinal, le diagnosticaron leucemia y obviamente después de una quimioterapia presentó pues alteración de la función renal, ¿sale? Tuvo deterioro, aumento de la creatinina, aumento del fósforo, hipocalcemia, hipercalemia, LDH de 4.000, 45.000, demasiado. Ácido úrico también se elevó, hiponatremia. Entonces tiene varias alteraciones que pueden ser pues justamente pues derivado, ¿no? De la quimioterapia. Y entonces, justamente para entrar un poquito ya de lleno a los trastornos del fosfato, pues vamos a tener en el contexto de hiperfosfatemia, cuáles son los mecanismos, digamos, para que desarrolle o desarrollemos hiperfosfatemia. Básicamente, la hiperfosfatemia es un aumento en los niveles de fósforo por arriba de 4.5 miligramos. Existen 4 mecanismos principales para que pues, nos den una hiperfosfatemia. Uno de ellos es el recambio celular o este shift celular del líquido intracelular al extracelular, ¿sale? Otro mecanismo por el cual podemos llegar a tener hiperfosfatemia es el exógeno, o exclusivamente a nivel renal, es decir, la disminución en la excreción renal de fósforo nos lleva a una hipofosfatemia y algunos fármacos que interactúan con el metabolismo que también aumentan los niveles séricos de fósforo, ¿sale? En el primer mecanismo, que es el recambio intracelular o este shift celular del intra al espacio extracelular, básicamente pues incrementa el fósforo endógeno o existe un movimiento de dentro hacia afuera del compartimento intracelular al extracelular y esto se lleva muchas veces por diferentes mecanismos, ¿sale? Por un hipercatabolismo, ¿sale? Que puede ser por hemólisis, rhabdomiólisis o hipertermia maligna. Puede ser justamente por enfermedades neoplásicas, principalmente leucemia y linfoma, que es donde puede caber, digamos, el ejemplo del caso anterior en este contexto, ¿sale? Acidosis láctica y también trastornos respiratorios que están involucrados con el pH. Acuérdense que el pH también mueve justamente los electrolitos y uno de ellos también que se mueve pues es el fósforo, sale el fosfato. Entonces, en el caso del paciente, pues recuerden que el fósforo o fosfato pues está prácticamente es un compuesto, ¿sale? Que está principalmente en el material genético, en células pues musculares, que participa en funciones pues metabólicas, energéticas. Entonces, básicamente el fosfato también lo tenemos regado en todos los tejidos y en múltiples vías enzimáticas y en múltiples uniones celulares, perdón, proteínas transmembranas. Entonces, en este caso, o en el contexto del caso clínico, pues pudiera ser que pues es la hiperfosfatemia está derivado de la destrucción de las células tumorales, ¿sale? Principalmente por una leucemia. En el caso de una hiperfosfatemia de origen exógeno, bueno, pues podemos encontrar aquí pues que estemos ingiriendo de más alimentos o suplementos ricos en fósforo, en fosfatos, y que esto pues nos eleven los niveles séricos de este electrolito. ¿Sale? Pacientes o personas que están suplementadas con vitamina D, también podemos llegar a encontrar niveles elevados de fósforo, ¿sale? Algunas otras causas que nos pueden justamente a llevar
o a tener una hiperfosfatemia es la disminución de la excreción renal, y esto engloba pues básicamente la lesión renal aguda. Una necrosis tubular aguda pues es una disfunción tubular prácticamente, que se necrosa el túbulo y en lo que se repiteliza y se vuelve a regenerar, pues ese periodo nos puede llevar a una hiperfosfatemia transitoria, ¿sale? Por la disminución en la excreción renal. Evidentemente, la enfermedad renal crónica, pues con células ya fibrosadas, con un daño ya establecido, crónico, no hay recuperación de la función renal, y sobre todo por abajo de 25 mililitros de tasa de filtrado. Entonces, justamente ya no se excretan totalmente los niveles, o más bien el fósforo, ¿no? Y nos quedamos con ese fósforo en nuestra circulación. Y entonces, pues, a través de la dieta, pues podemos llegar a aumentar estos niveles, ¿no? Y evidentemente algunos fármacos, como lo que son los bifosfonatos, que estos ayudan a la resorción ósea, ¿no? Recuerden que todo electrolito va de la mano de otro, de uno o más electrolitos, ¿no? Y entonces el calcio también se lleva de la mano al fósforo en forma de fosfato cálcico. Entonces los bifosfonatos remueven también fosfatos del hueso, ¿no? Cuando llegamos a tener, por ejemplo, hipocalcemia, bueno, entonces remueve estos fosfatos a través de la acción de los bifosfonatos, y eso nos puede llevar a provocar este transporte del calcio o más bien del hueso hacia la circulación periférica, ¿no? Elevando los niveles. Algunas otras enfermedades son endocrinopatías como el hipoparatiroidismo o disfunción paratiroidea, que son un poquito más raros, pero que nos pueden llevar justamente a tener hiperfosfatemia, ¿no? Como por ejemplo la acromegalia también, que pues son por otros mecanismos que nos elevan los niveles de fósforo, pero pues les digo, si existe, si está descrito, es porque existe, ¿sale? Entonces son todas las causas básicamente de o más bien de la hiperfosfatemia, ¿sale? El shift o el intercambio celular del intra al extracelular, por medio, pues, o adquirir los niveles de fósforo por medio de una dieta exógena, o incluso también cuando tenemos hipofosfatemia, reponemos fósforo y entonces podemos llevarlo a niveles, pues, más altos, ¿no? Eso también es una causa de origen exógeno, la disfunción renal, y esto, pues, provoca la disminución de la excreción tubular, ya sea en un contexto agudo o crónico, y algunos fármacos como los bifosfonatos, ¿sale? Son todas las causas que nos pueden llevar a tener una hiperfosfatemia, ¿sale? Dentro del cuadro clínico, pues vamos a tenerlo o caracterizarlo en dos aspectos, ¿no? En un contexto agudo, que puede estar acompañado de hipocalcemia, ¿sale? En donde las afecciones principales van a ser a nivel muscular, con tetania y debilidad proximal, a nivel del sistema nervioso central, con convulsiones, depresión, ansiedad y confusión, y a nivel cardiovascular. Siempre las afecciones o las alteraciones cardiovasculares son de suma importancia porque hay que atenderlas de forma pues inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a tener prolongación del QT y eso predispone a arritmias, ¿sale? Arritmias de cualquier tipo. Entonces, si llegamos a tener esto, pues obviamente hay que integrarlo, tomar electrolitos, tomar un electrocardiograma, etcétera, para tratar de identificar la causa. En este contexto, pues niveles de fosfato alto, para tratar de mitigar o tratar de aumentar los niveles, o más bien eliminar los niveles de fósforo a nivel renal. En un contexto crónico, bueno, pues nuestro paciente se adapta mejor, los síntomas son, pues pueden ser incluso leves o incluso asintomáticos, pero en el contexto de enfermedad renal crónica y a través del tiempo, por un hiperparatiroidismo, pues sostenido. Recuerden que la PTH también tiene acción a nivel del hueso, justamente promueve la resorción ósea, y es lo que les decía, ¿no? Al haber resorción ósea, pues saca o mueve calcio del hueso, pero a su vez también fosfato, ¿no? En forma de fosfato cálcico. Entonces, los osteoblastos justamente
como hay hiperparatiroidismo o hay una PTH sostenida elevada, entonces pues los osteoclastos se ponen a trabajar muy rápido, a la vez y a la par también los osteoblastos, porque estamos quitando calcio, ¿no? Y fósforo a final de cuentas, van de la mano. Entonces, a manera de que quita calcio, pues el hueso se va haciendo poroso. Entonces, los osteoblastos tienen la función de formar nuevo hueso, nuevo tejido. Pero como es tan rápido, se crea tejido óseo de mala calidad, ¿no? Y este tejido óseo de mala calidad, pues se va acumulando justamente en los tejidos adyacentes, ¿sale? Y eso es lo que forman los tumores pardos, ¿sale? Entonces, eso muchos de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica llegan a tenerlo. Entonces, en ellos, si no se atienden, si no se cuidan, si no llevan una buena dieta, si no se hemodializan de forma regular, entonces una de las complicaciones más comunes, graves a largo plazo, pues es justamente la formación de estos tumores pardos, secundarios a un hiperparatiroidismo, secundarios a una hiperfosfatemia, secundarios a una sobreactivación de la resorción ósea y producción de mala calidad de los osteoblastos. ¿Sale? Esa es la fisiopatología de esto. Entonces, el fósforo pues no solo afecta a los tejidos adyacentes, también provoca o produce aterosclerosis, ¿no? Que es el endurecimiento, o más bien arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, ¿no? Y esto produce calcifilaxis, que es básicamente necrosis de los tejidos blandos, ¿no? Entonces, pues promueve la hiperfosfatemia, todas estas alteraciones, evidentemente si no hay un buen control o de PTH, de fósforo y un buen control de la dieta y obviamente de su diálisis o hemodiálisis. Entonces, siempre ante una hiperfosfatemia tenemos que verificar si está funcionando nuestro riñón. Obviamente, antes de eso, pues tenemos que ver y estar seguros de que la hiperfosfatemia no fue por una mala medición de nuestro equipo de laboratorio o porque se haya hemolizado la muestra. Si eso no pasa, entonces habría que investigar justamente otras alteraciones como lo que son, pues, neoplasias, ¿no? Principalmente mieloma múltiple, hemólisis o algunas otras enfermedades como hipergamaglobulinemia, que son justamente estos trastornos de eh, médula ósea, ¿no? Neoplasias de médula ósea. Eh, entonces, una vez descartando eso, pues obviamente tenemos que ver la función renal. Si está normal, pues tenemos que valorar justamente cómo está nuestro túbulo. Si está íntegro, entonces seguramente pues debería de eliminarse de forma normal o discretamente disminuida nuestro fósforo. Entonces, si está normal o ligeramente disminuido con una buena función renal, entonces habría que sospechar de algunas alteraciones endócrinas o algunas alteraciones genéticas familiares, ¿no? Como son el hipoparatiroidismo, acromegalia o calcinosis tumoral familiar, que son básicamente trastornos genéticos o endocrinopatías que muy pocas veces llegamos a ver los nefrólogos, ¿sale? Y si las llegamos a ver es porque empezamos a hacer protocolo de estudio y entonces decimos, ah, bueno, esto es de endocrino, pues ya lo derivamos a endocrino. Caso contrario, que si nuestra excreción de fósforo está elevada, pues puede ser por dos causas, ¿no? Tengamos una sobrecarga de fósforo por dos causas. De manera exógena, como ya habíamos dicho, ¿no? Por esta ingesta alta de suplementos ricos en fósforo o incluso por la reposición rápida ante una hipofosfatemia, ¿no? Podemos llevar a nuestro paciente al otro extremo, en lugar de hipo, lo llevamos a una hiperfosfatemia por la reposición, digamos, en agudo, a veces de fósforo. ¿Sale? Algunos fármacos que pueden interactuar con los cotransportadores o compiten con los cotransportadores de fósforo, y esto pues hace que no se mueva el fósforo y entonces a nivel tubular me refiero, y entonces se elimine más de lo normal este fósforo y no se reabsorba, ¿no? Como son la anfotericina eh, y algunos medicamentos como lo que son la fosfonioteína, ¿sale? Caso contrario, si nuestra sobrecarga de fósforo es endógena, pues justamente tenemos que ver e interrogar
si nuestro paciente ha tenido algún antecedente de diagnóstico de neoplasia, algún antecedente de diagnóstico de quimioterapia, porque si bien eh, justamente en el caso anterior, pues nuestro paciente le habían diagnosticado leucemia, lo sometieron a quimioterapia y después de cierto tiempo, pues tuvo niveles elevados de fósforo, ¿no? Entonces, todo eso hay que estar preguntando. ¿Por qué? Porque eso pues, puede llegar a provocar un análisis celular, liberar material genético, evidentemente, y pues ya saben que el material genético, pues las cadenas del ADN pues son ricas básicamente en fósforo, ¿no? Y sobre todo, pues que participan en los mecanismos de, de producción de energía, ¿no? Entonces, es un algoritmo, pues básicamente muy práctico para eso, ¿sale? Entonces, y obviamente, siempre, pues tratar de ver e identificar si estamos ante una hiperfosfatemia aguda. Y si es aguda, pues hay que ver si no estamos con una lesión renal que afecta a los túbulos. Obviamente, tratar de identificar si nuestro paciente no tiene alguna neoplasia que esté involucrando pues esta lisis y eliminando pues fosfatos. Y si es eso, bueno, pues seguramente pues es algo agudo. ¿Ustedes qué creen del paciente que tenía una hiperfosfatemia aguda o crónica? Que no se duerma. Pudo ser. Aldo Ixtapale. En el caso clínico, ¿qué pudo haber estado cursando? ¿Ante una hiperfosfatemia crónica o aguda? O sea, tal vez, ¿Por qué crees que haya sido aguda? o sea, por la leucemia. Eh, pero, a ver, aterricen un poquito más. Tiene leucemia, no toda leucemia puede ser causa de una hiperfosfatemia. Entonces, algo lo desencadenó. ¿Qué fue lo que lo desencadenó? Tenía anemia, ¿no, Doc? Ajá, una tenía anemia. ¿Fue la quimioterapia? Exacto, la quimioterapia. Entonces, si ya les había comentado que muchas veces es justamente por esta destrucción celular o esta lisis celular, entonces después de 12 horas, pues el paciente siempre, digo, están muy jóvenes para saberlo todavía, pero siempre que van a dar una quimioterapia, sobre todo los oncólogos, hematólogos, siempre verifican que no haya contraindicaciones para usar estos medicamentos y siempre toman valores basales. En el caso, pues que vimos ahorita, pues no teníamos valores basales, pero justamente siempre se toman. Entonces, todos los pacientes que llegan a hacerse o a tomar quimioterapia tienen que tener valores basales y muy seguramente en ese caso pues seguramente el paciente no tenía ninguna de estas alteraciones, ¿no? Sino que fue después, a las 12 horas de la quimioterapia, que le empezaron más bien que aparecieron todas estas manifestaciones bioquímicas, ¿no? De deterioro de la función renal, hiperfosfatemia, hiponatremia, hipocalcemia, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ser secundario justamente a varios mecanismos. Uno, algunas quimioterapias son tan fuertes que pueden llegar a causar afección a nivel renal, son nefrotóxicos, ¿sale? La otra parte, pues, es justamente el recambio intracelular de fósforo, ¿no? Por destrucción o lisis justamente de las células malignas, ¿no? Todo el fósforo está concentrado en el material genético, que recuerden que está a nivel intracelular, en los núcleos, en las mitocondrias, etcétera. Al destruirse estas células, pues obviamente hacen este recambio, ¿no? Pues sale el material del espacio intracelular al extracelular y es una causa eh, de hiperfosfatemia. Entonces, pues se debió o pudo haber estado ante una hiperfosfatemia pues aguda. Evidentemente, si nuestro paciente en el contexto de que se tratara de una hiperfosfatemia crónica, siempre tratar de corroborar nuestra función renal. ¿Por qué? Porque de esa manera pues vamos a saber
que el fósforo pues no era casualidad que estuviera elevado de un día para otro, ¿no? Siempre por lo regular nuestros pacientes con tasa de filtrado menos de 30 empiezan a tener alteraciones justamente pues del fósforo, sobre todo ligado a la PTH. Obviamente pues en ese contexto pues estamos viendo pacientes con enfermedad renal crónica, con hiperfosfatemia pues justamente crónica. Sale, hay que siempre preguntar y hacer un interrogatorio, pues, de cierta forma, pues, exhausto. Recuerden que hasta el 60 a 80% de un diagnóstico o incluso de una sospecha de diagnóstico, pues, se basa en la historia clínica, ¿sale? Entonces, tenemos que estar preguntando todo, ¿no? Sobre todo si estuvo expuesto a radioterapia, cirugía, si tiene enfermedades autoinmunes, antecedente de alguna enfermedad genética familiar, ¿sale? Por ejemplo, el hipoparatiroidismo, que son endocrinopatías genéticas que tienen alteración o que tienen influencia, mejor dicho, en el metabolismo de muchos electrolitos, potasio, fósforo, magnesio, etcétera, ¿sale? Evidentemente, si hay pues rama familiar con estos antecedentes, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Seguramente se trate de algo justamente genético. Y entre todo ese interrogatorio, pues debemos de tomar pues, pues un protocolo bioquímico, ¿no? Enfocado a la hiperfosfatemia, ver niveles de calcio, ver cómo está nuestro paciente, si está nutrido, si está desnutrido, ver algunos marcadores de metabolismo del hueso, como la fosfatasa alcalina, PTH, fósforo como tal, creatinina, medir la tasa de filtrado, niveles de vitamina D, etcétera. En conjunto con la historia clínica, bueno, pues seguramente vamos a hacer o a tener una sospecha clínica de una hiperfosfatemia, ¿sale? Es un algoritmo, pues, en general, pues, para tener en cuenta. Digo, esto ya es más un poco de nosotros a nivel intrahospitalario con los pacientes. Entonces, recuerden, siempre de la mano del calcio, pues va el fósforo, ¿no? Y el calcio, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si está normal o bajo, pues tenemos que ver cómo está nuestra PTH para ver si está aumentada. Esto, pues podemos estar ante cualquier otra causa o alguna enfermedad que esté relacionada con la producción de la PTH y que pues si se trata de esa enfermedad pues seguramente podemos llegar a normalizar la PTH, ¿no? Y que pues eso también involucra la alteración del fósforo. Si está baja, bueno, pues seguramente el trastorno está justamente en nuestras glándulas paratiroides. Pero en el caso de que el calcio pueda estar justamente alto o normal, entonces habría que ver justamente cómo está nuestro, nuestra función renal. Y dentro de nuestra función renal, evaluar los metabolitos de la síntesis de vitamina D, como lo que son justamente el 1,25 dihidroxi vitamina D2. En el caso de que esté aumentado este metabolito, bueno, pues seguramente estamos ante una enfermedad granulomatosa, perdón, por depósitos como la sarcoidosis, tuberculosis, linfomas, etcétera. O ver exclusivamente la vitamina D. Si está elevada, pues seguramente estamos ante una intoxicación por vitamina D. O si no está ligada a cualquiera de las dos, PTH o vitamina D, entonces hay que descartar otras causas, ¿no? Neoplasias, metástasis del hueso, el uso de diuréticos, sobre todo tiacídicos, o una ingesta alta, pues, en calcio, ¿sale? Entonces, llevamos tres prácticamente parámetros para un abordaje de la hiperfosfatemia. A ver, primero si es aguda o crónica, ¿no? Medir nuestra tasa de filtrado glomerular, medir el calcio y la PTH, ¿no? Son estas tres partes que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, ver los niveles de la vitamina D y algunos metabolitos si es que está disponible. Si esto está normal o está aumentado, bueno, seguramente pues estamos ante estas enfermedades, pero si no, pues hay que descartar todas estas causas para llegar a la sospecha diagnóstica de una hiperfosfatemia. Entonces, caracterizarlo siempre.
En el caso de la hiperfosfatemia, el tratamiento va a ser, como en todo electrolito, justamente depende la gravedad, ¿sale? Depende de las manifestaciones clínicas y de las alteraciones, sobre todo cardiovasculares. Si es aguda, entonces tenemos que aumentar la excreción y tratar la causa, ¿sale? Obviamente, por ejemplo, en el caso del paciente que tiene leucemia sometido a quimioterapia, que tuvo lesión renal, seguramente aguda y que elevó los niveles de fósforo muy, muy, muy altos, pues lo que cabe con respecto a ese caso, pues es hidratarlo, ¿sale? Expandir el volumen, tratar de eliminar o aumentar la excreción de fósforo, justamente con esta hiperhidratación, y al hiperhidratarse, pues estimulamos la uresis. Pero en el caso de que tengamos ya necrosis de los túbulos por lesión renal, por nefrotoxicidad, por quimioterapia o por inflamación pues tan severa, pues seguramente nuestro túbulo va a dejar de excretar ese fósforo y nos vamos a encontrar también con uresis disminuida, que es lo que tenía nuestro paciente. Y evidentemente el expandir el volumen o hiperhidratarlo al ya no orinar, pues nos va a provocar sobrecarga hídrica, evidentemente. Entonces, en ese contexto, pues lo que tiene que seguir, pues es hacerle hemodiálisis, ¿no? Para poder eliminar, pues todas esas moléculas de fósforo en exceso, ayudarle un poquito al riñón, ayudar a eliminar esa sobrecarga de líquidos, si es que llegamos a tenerla, ¿sale? En el caso de que es una hiperfosfatemia crónica, bueno, pues damos justamente quelantes de fosfato, que son justamente medicamentos que ayudan a evitar la reabsorción intestinal para que pues obviamente no se reabsorban. O sea, le pueden ser de dos tipos, los cálcicos y los no cálcicos. Los cálcicos son el carbonato de calcio y el acetato cálcico, y los no cálcicos es el hidróxido de aluminio, el cebelamero, que es el que más usamos también nosotros, y el carbonato de lactano. ¿Sale? Obviamente tiene que ver mucho con pues disminuir o restringir justamente los alimentos ricos en fósforo. Lo que les decía, hay fósforo orgánico e inorgánico, y tratar de eliminar el fósforo inorgánico, como son algunos alimentos como la leche, sobre todo pues en caja, el yogur, todos los derivados o embutidos, pues tienen mucho fósforo. ¿Sale? Evidentemente complementarlo con los quelantes, y si no funciona, entonces optimizar la diálisis. ¿Sale? Entonces, algunos de los quelantes de fósforo, pues bueno, actúan a nivel intestinal, justamente inhibiendo los cotransportadores, en este caso los NAPI2B, que son los que están en el intestino, los bloquean, o justamente estos quelantes llegan y se pegan a estos cotransportadores y justamente evitan la absorción de fósforo, sale a nivel intestinal. Así es como funcionan, digamos, los quelantes de fósforo. Esta es una tablita de todos los quelantes de fósforo, las diferentes presentaciones, y que muchas veces pues depende de la presentación, depende también del costo, ¿sale? Por ejemplo, lo que es, donde está aquí, el carbonato de calcio, pues es muy barato. Son pues tabletas que van desde 500 hasta 1250 miligramos, pero fíjense la dosis, podemos llegar a utilizar desde 3 hasta 6 tabletas al día para nuestros pacientes. Entonces, obviamente como es un compuesto de calcio, pues tenemos que justamente verificar nuestros niveles de calcio, porque a veces podemos mejorar nuestros niveles de fósforo, pero aumentan nuestros niveles de calcio. Entonces, todo eso tenemos que estar cuidando. El cebelamero, carbonato de cebelamero, por ejemplo, es uno de los medicamentos pues, más caros, cuesta alrededor de 1,500, 1,800 pesos. Y vean también, la presentación viene de 800 miligramos, pero en nuestros pacientes, sobre todo con enfermedad renal crónica, llegamos a utilizar entre 6 hasta 12 cápsulas al día. Entonces, pues son demasiadas, ¿no? Para nuestros pacientes, por eso luego es que se fastidian mucho.
Evidentemente, pues no todos los medicamentos son nobles. En este caso, el carbonato de sebelamero pues produce alteraciones gastrointestinales, inflamación, diarrea. Entonces hay que tener cuidado en usarlo. Obviamente, siempre estar verificando eh, pues, nuestros datos clínicos y sobre todo de lo que nos refiere el paciente. ¿Sale? Digo, son para que los conozcan, no les voy a preguntar dosis ni nada de aquí, pero pues son todos estos quelates que podemos utilizar en la hiperfosfatemia, sobre todo crónica. ¿Sale? Aquí hay otras presentaciones. ¿Sale? Vean justamente, por ejemplo, ¿cuál otro utilizamos? El lantano, el carbonato de lantano. ¿Sale? Que también son tabletas que van desde los 250 miligramos hasta 1 gramo. ¿Sale? De carbonato de lantano. Pero justamente pues es un medicamento también caro, podemos llegar a utilizarlo de 1 a 3 tabletas al día, ¿sale? Y justamente pues también puede llegar a tener alteraciones gastrointestinales, ¿no? Les digo, sobre todo diarrea, y datos de inflamación intestinal, entonces no todos los medicamentos, incluso estreñimiento también pueden llegar a causar estos quelantes de fósforo, ¿sale? Obviamente, ante una hiperfosfatemia, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, el tratamiento tiene que ser integral, que va desde la parte nutricional, ¿sale? Disminuir, restringir algunos alimentos, ayudarle con quelantes de fósforo, tratar de que los pocos alimentos que contienen fósforo, suplementarlo con medicamentos para tratar de evitar que reabsorba más fósforo nuestro paciente. Obviamente, pues medir nuestra PTH, porque acuérdense que la PTH también remueve fósforo del hueso, y esto nos puede llegar a provocar justamente pues que nuestro hueso se vuelva poroso, ¿no? Causar osteodistrofia, básicamente. Optimizar nuestro tratamiento en relación ya sea a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis. Hay pacientes que no se dializan bien, o que no, por lo regular, se hacen una vez, en el caso de la hemodiálisis, 1 vez por semana. Entonces eso no nos va a ayudar a remover el fósforo, ¿sale? Y evidentemente, si nuestro riñón tiene todavía la capacidad de tener uresis, entonces preservarla lo más que se pueda, porque justamente sea poquito, sea mucho, la preservación de la uresis es muy importante en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea para eliminar justamente el exceso de agua o justamente un poquito de algunos electrolitos como es el fósforo. Entonces, si se dan cuenta, pues es un tratamiento integral. Esto es pues básicamente lo que ya les dije, ¿sale? Mejorar o tratar de preservar la uresis, tratar de que si nuestro paciente está en diálisis peritoneal, optimizarla. Obviamente, pues ver o monitorizar nuestra dieta de nuestro paciente, mandarlo con el experto que es el nutriólogo, restringir ciertos alimentos, sobre todo los embutidos, refrescos, sobre todo, y ver cómo está justamente nuestra PTH y nuestra vitamina D, ¿sale? Para tratar pues de optimizar todo esto. Esto igual solamente es para que lo conozcan, no les voy a preguntar, pero por lo regular, nuestro paciente, como decíamos, ¿no? O nosotros llegamos a ingerir alrededor de 1.000 miligramos al día a través de la dieta. Y por semana, pues son alrededor de 7.000 miligramos. Se absorben de todo esto, se absorbe el 60%. Y podemos llegar a tener 4.000, pues 200 miligramos por semana, ¿sale? De estos, en una sesión de hemodiálisis, de cierta forma regular, 3 veces por semana, pues vamos a estar eliminando 800 miligramos, que son 2.400 miligramos por semana, ¿sale? Entonces, 4.200 menos 2.400, pues nos va a quedar 1.800 de balance. Entonces, esos 1.800 tenemos que justamente acompañarlo o restringirlo de la dieta y tratar de suplementarlo con los quelantes de fósforo para evitar reabsorberlo, ¿sale?
Entonces, el tratamiento para la hiperfosfatemia es esto, ¿no? Dieta, optimizar la diálisis y dar quelates básicamente para tratar de, eliminar el fósforo a través de la hemodiálisis y restringirlo a su vez con la dieta y los quelantes. ¿Sale? Es un tratamiento integral básicamente, que no solo depende de nosotros, también depende de los nutriólogos. Es igual, no les voy a preguntar nada, solo para que lo conozcan. Una sesión, por lo menos de 4 horas, 3 veces por semana, remueve el fósforo alrededor de 1500 miligramos, sale a la semana. Entonces, si estamos teniendo o ingiriendo 4200 miligramos, si nuestros pacientes hacen 3 veces por semana sus sesiones de hemodiálisis de 4 horas, nosotros removemos alrededor de 1572 miligramos, más o menos 366 miligramos. Y muchas veces depende de qué tipo de modalidad le demos a nuestro paciente. Hay hemodiálisis convencional, extendida, una hemodiálisis corta diariamente, hemodiálisis nocturna, diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis automatizada o diálisis peritoneal ciclada, ¿no? Que es igual por medio de la máquina. Entonces, dependiendo de la modalidad, vamos a eliminar ciertos miligramos de fósforo al día. Siempre todos nuestros pacientes con una enfermedad renal crónica ya están en un estadio 3, del 3 al 5, pues siempre hay que estar monitorizando el fósforo, el calcio y la PTH. Evidentemente, tratar de disminuir el fósforo y tratar de llevarlo a niveles normales. Evidentemente, muchas veces depende de la progresión. No hay pacientes que no se cuidan. Evidentemente, esos pacientes pues, progresan más rápido. Y esto se ve reflejado justamente en la persistencia o elevación de del fósforo, básicamente. Hay que tratar de que justamente, si ya estamos dando quelantes de fósforo, entonces ver el metabolismo del calcio y lo tenemos muy alto, pues tratar de restringirlos también. No todos los medicamentos, les digo, son nobles, tienen efectos secundarios, y evidentemente, pues ayudarnos de los nutriólogos, ¿sale? Para que les hagan un plan alimenticio, para que no consuman fósforo inorgánico, y pues todo esto en conjunto, pues nos va a ayudar a mantener pues los niveles de fósforo pues normales. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda con hiperfosfatemia? Bueno, si no es así, vamos a dar un descanso de pues 10 minutos. Sí, alguien, Monse, levantaste la mano. Sí, disculpe, ¿cuál había dicho que era el principal en los quelantes del fosfato? ¿El principal fármaco? Ah, bueno, no es el ¿No hay principal, es otro? el de uso más común, es el carbonato de calcio y el cebelamero, que es los que hay aquí en México, y el carbonato de lantano. Son los más comunes que se utilizan aquí en México, ¿sale? Es lo que es el carbonato de calcio. También tenemos citrato de calcio, el cebelamero o carbonato de cebelamero y el carbonato de lantano. Son de los más comunes, no es que sean el más importante, pero son de los más comunes y de los que hay pues disponibles aquí en México. Porque, por ejemplo, el citrato férrico no lo hay, es poco usado. ¿Sale? O por ejemplo, ¿cuál otro? El acetato de calcio tampoco lo hay. Aquí en México no está disponible. Entonces, los disponibles y los más comunes son esos: carbonato de calcio, el carbonato de cebelamero, el carbonato de lantano y el citrato de calcio. Son los más disponibles, digamos, que hay aquí en México. No es que sean más importantes, pero son los más comunes, los más disponibles. ¿Alguna otra Sí. pregunta? Sí. Si no hay alguna pregunta, pues nos conectamos o regresamos a las 10:08, ¿sale? Para continuar.